Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema que yo les voy a platicar el día de hoy, pues va a ser el neuromonitoreo no invasivo. En el caso específico, pues bueno, vamos a hablar de lo que es la vaina del nervio óptico. Vamos a empezar con un poquito, pues, de generalidades que me imagino que ahorita ya habrán platicado un poco. Pues bueno, tenemos que, pues el TCE, pues es el tipo más común de trauma que vamos a atender en los servicios de urgencias. Tiene una mortalidad hasta el 30% en los centros especializados y en México hasta la cuarta causa de muerte, ¿no? Y dentro de estos, pues bueno, el TCE va a representar, el TCE grave va a representar el 10% de todos los traumas craneoencefálicos. Dentro del TCE, pues bueno, la principal causa de fallecimiento relacionado estrictamente hablando con el trauma, pues es la hipertensión intracraneal. Por ende, eh, la hipertensión intracraneal, pues bueno, va a ser la causa más importante de daño y va a estar asociada principalmente con un pronóstico más desfavorable, por lo que el neuromonitoreo y el tratamiento de la hipertensión intracraneal, pues bueno, es la piedra angular dentro de esta parte. Y pues sabemos que esto lo vamos a dividir en una lesión primaria y una lesión secundaria. Entonces, en lo que nosotros entramos en la parte de neuromonitoreo es precisamente en lo que es la lesión secundaria, ¿no? El neuromonitoreo que nos va a permitir identificar a los pacientes que tienen no solo riesgos, sino los pacientes que ya cursan con hipertensión intracraneal y que esto nos ayude a limitar esta lesión secundaria, que al final del día es lo que nos va a hablar del pronóstico del paciente. Y pues bueno, dentro de las definiciones, pues bueno, tenemos que, pues va a ser una presión sostenida por arriba de 20. En las últimas guías manejan pues hasta 22 para la parte del inicio de tratamiento. Y pues sabemos que la relación pues va a depender directamente del volumen con la presión y va a ser exponencial. Y entre más volumen, el incremento de la presión pues va a ser mucho más alto. Y las consecuencias directas del incremento de la presión intracraneal, pues las podemos dividir en dos, en mecánicas y vasculares. Mecánicas que se van a dar precisamente por lo que es el gradiente de presión que nos va a originar sobre el tejido cerebral y las consecuencias, como en este caso, pues el desviación de la línea media y la herniación, ya sea medial o caudal. Y pues los daños vasculares que van a estar determinados por las alteraciones del flujo, que en un momento dado pueden llegar a ser insuficientes. El monitoreo del PIC, pues bueno, sabemos que empieza desde 1951, ¿no? Cuando se empezaron a hacer o reportar las primeras mediciones del PIC. Ya fue hasta 1960 cuando Lundberg, pues ya hizo las mediciones a través de las derivaciones ventriculares externas y ya en 1965 fue cuando empezaron ya como a utilizar esta experiencia en el monitoreo de la presión intracraneal. Entonces, desde 1960, o sea, el gold standard para el monitoreo de la presión intracraneal, pues ha sido el monitoreo a través de los dispositivos ventriculares externos. Pero bueno, así como podemos saber que es, digamos, el gold standard, pues también tenemos ciertas complicaciones o ciertas limitaciones, ¿no? Las complicaciones principales, pues lo que son hemorragias, infección, la disfunción de los catéteres o la mala posición. Y las limitaciones, pues la principal, pues una que es una técnica invasiva, ¿sí? Que solamente va a ser aplicable en cierto tipo de unidades y pues bueno, que para esto necesitamos un tratamiento o un material específico y un personal específico que esté capacitado para la colocación de estos dispositivos y que pues al final del día pues también tiene cierto grado de contraindicaciones como lo son los pacientes que tienen coagulopatías o tienen alguna otra condición que no nos permita utilizarlos. ¿Sí? Dentro de lo que son los objetivos generales del monitoreo, pues bueno, tenemos que es identificar el agravamiento de lo que son las funciones neurológicas o el daño cerebral secundario, que es lo que habíamos comentado previamente, mejorar o la comprensión de lo que son los mecanismos fisiopatológicos, que nos provea datos para guiar lo que son las metas terapéuticas y asistir en el pronóstico del paciente, que era lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que pues al final del día el objetivo principal pues es limitar lo que es la lesión secundaria. Entonces, estar también conscientes que pues al final el monitoreo per se no es lo que nos va a mejorar el pronóstico o el resultado en el tratamiento de los pacientes, sino
la interpretación que le demos a este resultado, ¿no? Ver cómo interpretamos la información que estamos obteniendo y de qué manera la vamos a utilizar en el tratamiento, ¿sí? Y sobre todo que esto llegue a impactar en lo que es el pronóstico final del paciente. Y pues bueno, ¿cuál podría ser la técnica ideal para lo que es la medición de la PIC? Pues bueno, una técnica que fuera no invasiva, que se pueda realizar a la cabecera del paciente, que tenga una elevada sensibilidad y especificidad y que tenga sobre todo una adecuada correlación con el gold standard. En este caso, pues bueno, una medida, ¿sí? Que sea no invasiva, ¿sí? Que sea sensible, que sea específica y que en este caso, pues esté relacionada o que sea equivalente al gold standard, que en este caso sería el monitoreo a través de los dispositivos externos, que en este caso sea el monitoreo a través del catéter de PIC. Y pues bueno, que pueda ser realizado por cualquiera de los personal o cualquier integrante del servicio de salud, ¿no? Que tenga una baja curva de aprendizaje y que sea de fácil acceso y de bajo costo. En lo que respecta a lo que es la vaina del nervio óptico, tenemos que desde 1806, ¿sí? Se describió pues que la vaina del nervio óptico es un recubrimiento que está conformado por lo que es líquido cefalorraquídeo y pues las meninges que envuelven el nervio óptico. Ya en 1867 fue cuando se demostró que pues, la capa fibrosa que recubre el nervio óptico pues, es la comunicación de la porción interna de la dura madre y en 1997 pues, fue la primera vez que se reporta el uso del ultrasonido para medir la vaina del nervio óptico y evaluar los datos de hipertensión intracraneal. La medición de la vaina del nervio óptico, pues bueno, es una técnica, pues es no invasiva, es de rápida realización. La curva de aprendizaje o el entrenamiento pues, es relativamente fácil, tiene un bajo costo, tiene una amplia disponibilidad, incluso pues en los lugares en los que podemos no tener a lo mejor tener acceso a tomografía o a lo mejor a un servicio de neurocirugía, pues bueno, a lo mejor sí es un poquito más fácil tener un equipo de ultrasonido y pues bueno, por tratarse de una técnica no invasiva, pues los riesgos también son mínimos. En este caso, pues los riesgos van a ir más que nada relacionados con lo que son, digamos, directo, ¿no? En este caso, la presión excesiva que se puede llevar a cabo sobre el ocular o la irritación química que puede llegar a dar por el contacto con el gel. Tenemos también que, pues bueno, los estudios han demostrado que pues, la curva de aprendizaje es pues, relativamente corta, el adiestramiento es realmente sencillo. Para personas que ya tienen un poco más de entrenamiento, a lo mejor se puede considerar como ecografistas expertos, se considera que un entrenamiento de 10 casos en los que puedas identificar al menos 3 resultados anormales, ya nos hace una curva de aprendizaje, pues ya para que tú puedas, digamos, hacer las mediciones ya correctas. Y en los pacientes, perdón, en las personas que no son expertos o son personal que están en capacitación inicial, pues bueno, al menos 25 casos en los que se puedan identificar al menos 3 anormalidades. Entonces, realmente, pues la curva para nosotros poder hacer una medición adecuada es realmente pequeña. Los usos clínicos que podemos darle, pues bueno, principalmente, bueno, hay que recordar también que pues al final del día, esas son herramientas. Las herramientas pues nunca van a suplir pues también parte de la exploración física, del estado general del paciente. Son herramientas complementarias que nos van a ayudar ya sea a confirmar, ¿sí? O como apoyo diagnóstico. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen alteración del estado de alerta, los pacientes que están sedados, intubados, pues bueno, en el que a lo mejor el examen neurológico no puede ser al 100% confiable, pues en esos casos también, ¿sí? Cuando no tenemos la disponibilidad de estudios de neuroimagen, cuando no tenemos especialistas que puedan poner el dispositivo como tal, los pacientes que están muy inestables y que requieren alguna valoración y que no es posible trasladarlos para realizar un estudio de imagen, y pues bueno, todos los pacientes que tienen sospecha de hipertensión intracraneal, ¿no? Y pues bueno, las contraindicaciones pues realmente pues son mínimas, ¿no? Entonces en este caso, los pacientes que tienen trauma ocular en los que se sospecha o que se confirma que tenemos alguna ruptura del globo ocular,
y los pacientes con que tengan glaucoma, ¿no? Glaucoma de ángulo abierto o un cuadro de glaucoma agudo, porque esto pues puede incrementar todavía más la presión intraocular. Vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía de lo que es el nervio óptico. Bueno, es el segundo de los pares craneales. Tiene un tracto de fibras de aproximadamente 1.2 millones de axones y pues va a estar rodeado de lo que son vainas meninges, que son las que van a transportar las sensaciones visuales al sistema nervioso central. Se va a desprender del globo ocular, 3 milímetros medialmente y 1 milímetro inferior al polo posterior, y ya posteriormente se va a dirigir posteromedialmente y va a atravesar lo que es la cavidad craneal y pues bueno, atraviesa o termina en lo que es el ángulo anterolateral, que ya es lo que es correspondiente al quiasma óptico. Se va a dividir en 4 segmentos. Tenemos el primer segmento que va a ser la parte intraocular o intraescleral, el segundo segmento que va a ser intraorbitario, el tercer segmento que es intracranicular y el cuarto segmento que es intracraneal, que para efectos de estudio, pues bueno, el segmento que a nosotros nos importa es el segundo segmento, que es el segmento intraorbitario. Pues bueno, dentro de el primer segmento tenemos que pues es el segmento intraocular. Este segmento tiene una profundidad de 1 milímetro y un diámetro aproximado de 1.5 y este clínicamente lo podemos ver por oftalmoscopio como el disco óptico. Tenemos la parte intraorbitaria que, como les comentaba, pues este es el punto de importancia, ¿no? Este es el que vamos a evaluar realmente cuando nosotros estemos evaluando pues la vaina de nervio óptico. Tiene una longitud aproximada de 25 a 30 milímetros y se va a extender del globo ocular hacia el foramen óptico y mide aproximadamente 3 a 4 milímetros de diámetro. Este pues va a constar de lo que son fibras mielinizadas. Van a estar rodeadas de vainas meninges, que en este caso, pues leptomeninges, dura madre y espacio subaracnoideo. En este caso también, pues tiene un trayecto sinuoso, ¿no? Que tiene como, que le dicen de forma en S itálica. Y esta morfología precisamente es lo que ayuda a que se pueda adaptar junto con los movimientos oculares y que no exista tensión cuando hay estos movimientos. Y pues bueno, como les comentaba, pues esta es la zona que va a interesar para lo que es la evaluación de la vaina de nervio óptico. Y pues las últimas dos fases, pues uno que es la intracanalicular, que esta va a medir aproximadamente 6 a 10 milímetros y va a pasar a través del canal óptico. Y pues la intracanal, que es el último segmento que va a ser el que se une al quiasma óptico. Y pues bueno, este ya es como un esquema en el que vemos los componentes como tal, ¿sí? De la vaina del nervio óptico, ¿no? La parte en la que vamos a medir, pues bueno, es la parte pues retrovulvar, ¿sí? Es la que va a estar en continuidad con la duramada del cerebro y pues bueno, sabemos, como lo comentamos previamente, que va a envolver el segmento intraorbital del nervio óptico, que se va a encontrar pues separado por una capa de líquido cefalorraquídeo y una trabécula aracnoideo. Entonces, esta es precisamente la fase que se va, o la parte que se va a incrementar de diámetro. Entonces, sobre todo porque esta zona, la zona retrovulvar que está señalada ahí como con los cuadritos punteados, ¿sí? Es una porción que tiene una zona trabecular y es una zona más laxa. Entonces, a medida que incrementa la presión intracraneal y hay paso de líquido cefalorraquídeo, va a ocasionar que haya ese incremento del diámetro. Entonces, para efectos ya más adelante de lo que es la medición, pues sería identificar precisamente esa parte que abarca, pues desde lo que es el nervio óptico, ¿sí? Hasta la zona de la dura madre, que es toda la parte blanca, ¿sí? Que se alcanza a ver en la imagen, ¿sí? Y el límite que tenemos en lo que es la grasa retrovulvar, que es el punto que vamos a diferenciar en las ecogenicidades al momento de realizar la medición, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita ya les comentaba, ¿no? Que pues la PIC pues, se va a elevar precisamente porque va a haber esa distribución de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a incrementar el diámetro. Entonces, también hay que considerar ciertas condiciones que pueden bloquear lo que es la circulación
del líquido cefalorraquídeo y que nos puede incrementar o que nos puede, digamos, alterar el diámetro de la vaina sin que tenga que traducirse directamente, pues, como tal en hipertensión intracraneal. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones, en este caso, algunos tumores, es cierto edema cerebral, tumores de la vaina del nervio óptico, anomalías vasculares o alteraciones directamente sobre el nervio, ¿sí? O directas, ¿no? Que pueden ocasionar esa alteración. Entonces, tenemos que también, hay una sensibilidad y una especificidad para la detección de hipertensión intracraneal de 88 y 93% respectivamente. Y un poquito más adelante vamos a mencionar esas variaciones que puede tener dependiendo cómo realicemos o cómo se han realizado los estudios para la medición. La técnica, pues la técnica tenemos que pues principalmente pues, vamos a necesitar un transductor de alta frecuencia, generalmente arriba de 7.0 MHz. La profundidad aproximada en la que la vamos a realizar va a ser de 4 a 5 centímetros. Y pues bueno, el preset que tenemos, si el ultrasonido tiene un preset ocular, pues bueno, podemos utilizar el preset ocular y cuando no, pues uno de partes blandas o uno superficial. El paciente pues debe de estar en decúbito supino, ¿sí? La cabecera a 30 grados. En este caso, pues bueno, la técnica puede variar porque pues también está documentado la realización de este tipo de monitoreo en el paciente que no está sedado, ¿no? El paciente que está despierto, ¿sí? Entonces el ojo cerrado, si el paciente está despierto lo refieren como que la mirada central para evitar ese tipo de alteraciones junto con la movilidad. Y pues bueno, en los pacientes que tienen compromiso de la conciencia, se les recomienda pues también utilizar una película, una capa que pueda recubrir el párpado, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí hay diferencia de recomendaciones, ¿no? Unos dicen que sí colocarlo, ¿sí? Para precisamente evitar a lo mejor los efectos relacionados o el disminuir el riesgo de complicaciones directas por el efecto del gel, ¿sí? Pero pues al final del día, las recomendaciones respecto al gel te dicen, mientras sea un gel libre de alcohol, el riesgo de que puedas hacer una irritación química pues es muy bajo. Entonces, si utilizas una capa o digamos una tela delgada para cubrir el ojo, pues ahí lo que tendremos que ver es uno, sí, que el gel pues tenga contacto directo con el ojo y que sobre todo no tengamos presencia de aire o presencia de algún otro artefacto que nos pueda alterar la calidad de la imagen, ¿sí? Pero la verdad es que la recomendación general en este caso, pues es el uso de gel abundante, ¿sí? Y la verdad es que el colocar o no la, la película para proteger el ojo, pues realmente es opcional, ¿sí? Otra técnica que nos dicen, pues bueno, parte del que nosotros utilizamos una cantidad considerable o abundante de gel es precisamente para que la cantidad de presión que nosotros vamos a ejercer sobre el globo ocular pues sea menor, ¿sí? Entonces, la otra técnica que nos mencionan o digamos como otra tip de apoyo, ¿sí? En este caso dice que si no hay ninguna contraindicación para que nosotros podamos apoyar la mano sobre alguna parte ósea, en este caso en el proceso cigomático, en el hueso nasal, ¿sí? Lo podamos hacer para que podamos modular la cantidad de presión que vamos a utilizar sobre el globo ocular. Y esto precisamente pues para disminuir los efectos que nos puede dar que nosotros hagamos una presión excesiva. Inicialmente, pues bueno, la técnica nos dice que vamos a colocar el transductor para hacer un corte transversal con la mueca pues hacia la derecha del paciente, ¿sí? Lo vamos a colocar en la región, lo que es lateral y superior de lo que es el párpado, ¿sí? Y vamos, pues va a ir apoyado pues en la zona directa sobre lo que es la región de la órbita, ¿no? Y ya posteriormente, sí, ya una vez visualizado de esa manera, pues hacer un movimiento, sí, en 90 grados, sí, para que el transductor quede con la marca hacia dirección cefálica, sí, para poder hacer la vista longitudinal, sí. Y pues bueno, el transductor pues lo tenemos que mantener pues firme, ¿no? O sea, para tratar de que la medición pues sea lo más acertada posible, tratar de identificar todas las estructuras pues para que nos podamos hacerlo con mayor exactitud. Entonces,
Lo ideal es que la medición se haga pues, en ambos globos oculares, que se hagan al menos 2 mediciones y que podamos hacer un promedio de estas mediciones para alcanzar un valor más exacto. ¿Sí? Ahorita un poquito más en las siguientes imágenes voy a mencionar un poquito de lo que es la medición. Podemos angular levemente lo que es el transductor, ya sea hacia caudal y hacia lo que es la línea media, ¿sí? Para, digamos, mejorar la visualización, ¿sí? En esta imagen, pues bueno, podemos ver la medición que hacemos, ¿no? La medición normal en la que trazamos una línea perpendicular a 3 milímetros y ya posteriormente, en un corte transverso, ¿sí? Para poder hacer la medición de lo que es la vaina, ¿sí? Aquí tenemos una imagen en la que podemos identificar hasta cierto punto las estructuras, ¿no? En la primera que nos habla del nivel de la retina, porque, pues bueno, la medición como tal se supone que la tenemos que hacer pues en la porción posterior de lo que es la retina. Entonces, una vez que termina la parte hiperecogénica de la retina, pues a partir de ahí se puede empezar a hacer la medición, ¿sí? Entonces, tenemos que, pues, como les comentaba previamente, pues la primera medición la vamos a hacer 3 milímetros perpendicular a lo que es el eje mayor, ¿sí? Y desde la porción posterior de la retina, y la segunda medición perpendicular a la primera, ¿sí? Que en este vamos a ver los límites que son hiperecogénicos de la vaina del nervio óptico. La medición, pues bueno, allí eso creo que ya lo había comentado previamente, pues bueno, lo tenemos que hacer en 2 planos. En la imagen, ahí pues vamos a ver una variante de cómo vamos a encontrar pues la vaina, ¿no? Entonces, tenemos la parte del centro, pues bueno, que va a corresponder a lo que es el nervio óptico, el espacio subaracnoideo y luego la dura madre. Y ya posteriormente lo que les comentaba previamente, ¿no? O sea, que vamos a encontrar el límite de la zona que se ve un poquito más hiperecogénica lateral, que va a corresponder a lo que es la grasa retrovulvar, que va a ser el límite donde tenemos que delimitar hasta dónde llega la vaina, ¿no? Y pues bueno, otra de las recomendaciones que algunos autores sugieren, pues también es el uso del Doppler para ver lo que es la arteria que va en la parte central, ¿sí? De la retina y que va a transcurrir en la parte medial de lo que es el nervio óptico para identificar el trayecto, porque pues como lo mencionamos previamente, ¿sí? El nervio puede tener cierta curvatura, entonces hay que ver hacia dónde va. En esta imagen, pues podemos ver que sí se ve, pues, en la parte central el trayecto del vaso, ¿sí? Y en esta imagen sí alcanzamos a ver o a delimitar como todas las estructuras o todo lo que tenemos que hacer y la vaina se delimita perfectamente, ¿sí? En esta imagen que está un poquito más amplia, ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Hasta dónde llega, ¿no? O sea, entonces, el punto de identificar es la parte externa de donde llegan el total, ¿sí? Y hasta dónde es el límite de la grasa retrovulvar, que va a ser el diámetro total de la vaina. Digo, la verdad es que eso pues va a depender si el equipo que tenemos a la mano dispone o no de Doppler, ¿no? Pero pues si no, pues tratar de identificar lo más que se pueda en las estructuras. Y bueno, ese fue un estudio que realizaron, pero bueno, me gustó esta imagen porque pues bueno, también podemos encontrar ciertas variantes, ¿no? De cómo vamos a encontrar a lo mejor la morfología directa del nervio. Entonces, en la primera imagen, pues vemos una en donde vamos a alcanzar a distinguir completamente, ¿no? Alcanzamos a ver la línea hiperecogénica que a lo mejor va a delimitar lo que es el nervio óptico y alcanzamos a ver perfectamente lo que es el límite entre la vaina y la gasa retrovulvar, ¿sí? Pero también tenemos la otra imagen, ¿sí? En la que no alcanzamos a ver esas delimitaciones. Entonces, las recomendaciones dicen que en el caso de que no alcancemos a determinar o a ver esas estructuras, digamos como que en el centro de la vaina, entonces agarrar toda la zona, digamos, hasta donde llega el borde de la grasa retrovulvar, ¿sí? Y pues bueno, aquí las recomendaciones para la medición varían, ¿no? Unos autores dicen que hagas 2 mediciones y hagas un promedio, ¿sí? De ambas mediciones,
pues vamos a tener una medición más acertada, ¿sí? Otros dicen que sí se tienen que hacer al menos hasta 4 mediciones, ¿sí? Pero pues, realmente esto varía, ¿sí? También hay otros estudios que han demostrado, ¿sí? Que la verdad es que la diferencia entre una medición y otra no, no varía mucho, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago una medición, ¿sí? La verdad es que mi propia medición no tendría que variar, ¿sí? Más de 0,2 milímetros una versus otra, ¿sí? Y a lo mejor, ¿sí? Y eso es 0,2 milímetros, ¿sí? No es los 2 milímetros que a lo mejor. Entonces, realmente es mínima la cantidad. Y a lo mejor si yo hago esa medición y otra persona pudiera hacer la misma medición en ese momento, la variación no tendría que ser mayor de 0,5 milímetros. Entonces, realmente, si nosotros hacemos la medición de manera adecuada, lo más probable es que la desviación entre mis propias mediciones y las mediciones que haga otra persona realmente van a ser muy, muy similares. Entonces, también nos dice que el tiempo promedio en el que podemos realizar las evaluaciones, pues es aproximadamente de 4 minutos, si no es que menos, ¿sí? Y pues bueno, ya de pronto también vienen algunas condiciones en las que hay ciertos, a lo mejor, dilemas. Y el principal, pues han sido siempre los puntos de corte, ¿no? El punto de corte de cuándo vamos a considerar para que esta vaina del nervio óptico ya esté alterada, ¿sí? O que ya nos pueda traducir en lo que es hipertensión intracraneal. Entonces, aquí el punto es que los estudios han variado mucho, de unos que se han hecho en pacientes sanos, hay otros que han comparado a pacientes sanos versus tomografía, sanos versus PIC, ¿sí? O traumatismo versus PIC, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que no ha habido como ese consenso global, ¿sí? Los estudios han sido pues, relativamente pequeños, ¿sí? Pero sí nos dice que puede existir cierta variación entre los individuos, pues obviamente sanos, puede haber variación entre lo que son las diferentes regiones geográficas, entonces ahí pues a lo mejor todavía en esa parte no se ha llegado a un consenso respecto, a lo mejor si va a cambiar la medición para un paciente a lo mejor que viene de una región asiática o de una región afroamericana, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Pero el punto de corte en general global en el que nos dicen que es más sensible para la detección, ¿sí? De hipertensión intracraneal, pues nos ha demostrado que está entre 5,5 y 5,7, ¿sí? Entonces, la tablita que está aquí, pues es una tabla que se propone, pues, para la traducción aproximada de la presión intracraneal versus la vaina del nervio óptico. Entonces, nos dice que arriba de 5 milímetros ya podemos traducir que tenemos una presión arriba de 20, ¿sí? Podemos utilizar una fórmula en la que podemos medir vaina de nervio óptico por 5,69 menos 8,3, nos va a dar un aproximado también de lo que es la presión intracraneal, ¿sí? Entonces, arriba de 5, pues ya la vaina podemos decir que ya se puede traducir en un paciente que tiene una presión intracraneal normal, pero el punto de corte para mayor sensibilidad y especificidad, pues sí nos dice que esto va a estar entre 5,5 y 5,7. ¿Sí? Esta pues una pequeña tabla que realmente nos habla de lo que es algunos estudios que se han realizado, que los estudios propios en los que evalúan eh, vainas versus TAC o versus catéter de presión intracraneal, pues realmente ha sido corto. Los estudios más grandes que se han realizado pues son los estudios que se hacen para comparar todos estos que se han hecho, ¿sí? Y pues todos los demás que existen, ¿sí? Y la verdad es que podemos ver incluso en esta tabla que igual no son tantos estudios, ¿sí? La variación pues sí es significativa, o sea, tenemos estudios que van, ¿sí? Gracias. Perdón. Ah, tenemos estudios que van pues desde unas mediciones de 4,7, ¿sí? Hasta la de 5,5. Sí, obviamente cambia. Si comparamos a lo mejor que la sensibilidad baja del 70 al 80% y ya midiendo arriba de 5,5, esta incrementa casi llegando al 100%, pues entonces ahí cuando encontramos la diferencia entre los puntos de corte, ¿no? O sea, que a lo mejor para determinar, ¿sí? Ya la presencia de protección intracraneal, el corte arriba de 5,5 es lo que nos va a hacer como un acercamiento más directo a la detección. Entonces, el punto con este tipo de herramientas, pues es
que nos ayude a detectar, uno, los pacientes que están en riesgo, ¿no? Y dos, ¿sí? Cuando se hace tamizaje, ¿sí? Este tipo de estudios nos va a ayudar a identificar, sobre todo, pues, los que tienen, los que nos ayudan a detectar cuáles pacientes son los que no tienen esta condición. Entonces, es un punto muy importante a favor de la vaina de nervio óptico, ¿sí? Y aparte del punto de corte, pues bueno, la otra es el punto de medición, ¿no? El punto de medición que unos dicen, pues bueno, ahorita como vimos la porción donde se realiza, que en este caso decían, pues a partir del borde de la retina, que a lo mejor anatómicamente estamos hablando de que es la región todavía intraocular de la vaina del nervio óptico, o si la medición se realiza en el borde donde realiza la porción intraocular, ¿sí? Entonces, ahí sí, la verdad es que no hay un consenso tampoco directo. La recomendación siempre es terminando la retina, ¿sí? Hacia atrás, pero también hay un estudio que hizo realización de mediciones a 3, a 6 y a 9 milímetros en la parte posterior. Entonces, entre 3 y 6, la verdad es que tampoco hubo una diferencia significativa. Entonces, la verdad es que es una variación, a lo mejor quizá de 1 milímetro, en donde se puede empezar a hacer el punto de referencia para realizar la medición. Y pues bueno, ya para concluir, pues bueno, las conclusiones, perdón, la medición de la vaina de nervio óptico, pues es un método de neuromonitoreo con una curva de aprendizaje pues pequeña, ¿sí? Tiene una buena relación costo-beneficio, ¿sí? Comparado con tomografía, ¿sí? Comparado también con la medición de catéter intraventricular, ¿sí? Y puede llevarse a cabo a la cabecera del paciente. Es un recurso pues muy accesible, ¿sí? Y es una herramienta excelente para los pacientes neurocríticos que tengan riesgo de presentar hipertensión intracraneal. Y sobre todo, como lo mencionamos al principio, pues en los pacientes, ¿no? Que a lo mejor tenemos ciertas limitaciones, a lo mejor, yo creo que a todos nos ha pasado en los centros, la limitación de recursos, la limitación de estudios, o a lo mejor incluso la limitación a personal, en este caso a lo mejor servicios de neurocirugía que nos puedan y a lo mejor también quieran, ¿verdad? Colocar un catéter para monitorizar la PIC, ¿no? Pero bueno, ahí es considerar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Y sobre todo saber que es una herramienta que se traduce y como inicialmente lo comentamos, si es una herramienta que se ha comparado con los estudios, el gold standard, que en este caso es el catéter intraventricular o en el caso de la tomografía, y es correlaciona tanto la sensibilidad como la especificidad, que en este caso sí lo hace, ¿sí? Entonces se convierte en un estudio factible, ¿sí? Para la detección, ¿sí? Y pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si alguien tenga algún comentario. Muchas gracias, doctor Araiza. Excelente presentación. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algún comentario sobre la vaina? Doctor Araiza, una pregunta. ¿Cuál desde tu punto de vista, qué tanto nos serviría la vaina del nervio óptico para un seguimiento del neuromonitoreo continuo? Es decir, por ejemplo, tenemos un paciente que nos llega con 6. ¿Qué opinas o qué nos puedes compartir sobre qué tanta confiabilidad tenemos en ese seguimiento de los enfermos? La verdad es que o sea, lo ideal pues siempre es el neuromonitoreo con todas las herramientas y sí que sea continuo, ¿sí? Lo único que sí es que se ha documentado o algunos estudios reportan que la vaina del nervio óptico puede permanecer elevada por ciertas horas. Entonces, a lo mejor si yo hago una medición, porque mencionaban un corte aproximado, a lo mejor después de una intervención de hasta 4 horas, ¿sí? Entonces, ahí sí a lo mejor pudiéramos tener esos lapsos de tiempo en el que a lo mejor si yo hago alguna intervención, ¿sí? ¿En qué momento volver a hacer a lo mejor otro monitoreo? Porque a lo mejor si yo hago, digamos, una medición ahorita y hago una intervención para control de la presión intracraneal y luego quiero hacer una medición a lo mejor después de pasarle, no sé, un agente hiperosmolar, pues lo más probable es que en ese momento quizá todavía la vaina va a salir alta, ¿sí? Y eso no, a lo mejor no se traduce que sí esté funcionando el tratamiento, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Entonces a lo mejor
yo creo que en el contexto sí, a lo mejor sí esperar al menos ese margen de tiempo que nos dice para a lo mejor realizar otra medición, pero, o sea, como parte del monitoreo de rutina, yo creo que es una herramienta que sí podemos utilizar de manera rutinaria, siempre y cuando, claro, no exista ninguna contraindicación. Y pues la verdad es que como lo comentamos ahorita, la verdad es que las contraindicaciones son mínimas comparadas con los resultados que obtenemos y sobre todo con el beneficio que nos da para la parte del neuromonitoreo. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Isa. ¿Algún comentario o pregunta? Aquí tenemos una pregunta de Jorge Antonio. Dice, ¿sigue siendo útil en pacientes posquirúrgicos? Sí, sí, porque al final el paciente posquirúrgico, digo, a lo mejor, por ejemplo, en el monitoreo de la PIC, pues directamente con catéter intraventricular, a lo mejor sí cambian un poquito eh, los parámetros al momento de tomar las mediciones, pero a lo mejor un paciente craniectomizado y demás no quiere decir que no tenga riesgo de presentar todavía hipertensión intracraneal. Entonces, sí, los pacientes también pueden presentar hipertensión intracraneal después del procedimiento quirúrgico, ¿sí? Obviamente ahí sí tendríamos que considerar, ¿sí?, el tipo de lesiones que tengamos, ¿no? Como lo comentábamos previamente, a lo mejor si es una lesión a lo mejor hacia globo ocular, una lesión a lo mejor que pueda alterar, ¿sí?, el flujo de líquido cefalorraquídeo directamente, que me altere la vaina y que a lo mejor yo tenga cierto sesgo al momento de medirlo, ¿sí? A lo mejor ahí sí tendría cierta precaución, pero si no tengo ninguna condición de estas, sí se debería de utilizar. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, tenemos otra pregunta de Ariadna Luna. Dice la doctora, ¿cada cuánto tiempo se recomienda la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico? ¿Y si sería útil una determinación horaria? ¿Hacer una curva? ¿Propone ella? Ujú. Pues sí sería recomendable a lo mejor tener el registro de a lo mejor cuánto nos dio de manera inicial, cuánto a lo mejor nos dio de manera posterior, a lo mejor relacionado con alguna intervención. Igual al final la intervención va a venir determinada por a lo mejor qué es lo que estoy dando. Estoy optimizando a lo mejor mis medidas de neuroprotección, estoy incrementando la sedación, estoy a lo mejor utilizando un agente hiperosmolar, pero bueno, al final, como ahorita comentaba, es que el punto de corte para que, digamos que puede permanecer la vaina alterada, decían en los últimos estudios que era hasta 4 horas. Entonces, a lo mejor ya después, entre las 8 o las 12 horas, a lo mejor sí sería recomendable hacer o repetir el neuromonitoreo, ¿sí? Pero al final también es parte del complemento diagnóstico, ¿sí? No es como solamente, digamos, hacer pura vaina. Si nosotros tenemos manera de hacer algún otro estudio, nunca va a reemplazar al 100% la evaluación clínica, cuando podemos hacer la evaluación clínica, ¿sí? Y si tenemos manera de a lo mejor hacer algún otro estudio complementario, en este caso los pacientes que podemos hacer Doppler transcraneal, o a lo mejor si podemos hacer un estudio de imagen y comparar lo que estamos encontrando con la vaina de nervio óptico de lo que vemos en la tomografía, entonces ya a lo mejor sí podríamos encontrar un punto intermedio en el cada cuánto realizar ese neuromonitoreo, pero yo creo que a lo mejor sí tener en cuenta el punto mínimo de 4 horas, ¿sí? Que a lo mejor en esas 4 horas no sería conveniente repetirlo porque lo más probable es que esa vaina va a salir alta, pero yo creo que sí sería una buena alternativa, quizá como lo comenta la doctora, medir, sí, y comparar también con los demás estudios que a lo mejor tenemos, ¿no? O lo que tenemos a la mano. Perfecto, doctora Araiza. La doctora Luna agradece su respuesta. También el doctor Alejandro dice muchas gracias por la clase, muy puntual y resuelve muchas dudas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Parece que no hay nadie más. Doctor Araiza, muchísimas gracias por la participación. Creo que fue una plática muy precisa, muy adecuada, sobre todo para los servicios de urgencias y sobre todo donde tal vez no tenemos a la mano herramientas muy sofisticadas, pero tenemos a la mano un ecógrafo y que muchas veces tenemos el traductor ahí y que tal vez alguien que esté capacitado nos puede dar el apoyo y dar el seguimiento del neuromonitoreo no invasivo en estos
en esos enfermos. Muchas gracias, doctora Raiza. Así es. Hasta luego.